Bien, ya estamos en el segmento con el urólogo, el doctor Juan Antonio Ramírez, que hoy tenemos, fíjense, me estaba platicando ya algunas cositas sobre el tema de hoy, es molusco contagioso. Yo la verdad no lo había escuchado y me platica, es algo en donde tenemos que estar muy atentos para poder, pues vaya, examinarnos y detectarlo a tiempo. Doctor, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Sí, fíjate, venimos hoy a platicar en este segmento de enfermedades de transmisión sexual de una enfermedad que se llama molusco contagioso, que es una enfermedad provocada por un virus, que es interesante porque es una enfermedad que puede llegar a ser relativamente común en los niños, no como una enfermedad de transmisión sexual, obviamente, sino es una enfermedad de la piel por un virus donde aparecen unas pápulas que pueden ser en el tronco, en los brazos, etcétera. En el adulto, cuando se presentan, se considera una enfermedad de transmisión sexual, que también se puede contagiar obviamente por el contacto directo, evidentemente, pero también por la autoinoculación. ¿Esto qué quiere decir? Generalmente este tipo de lesiones que se presentan en el área genital, hablando del abdomen, los genitales y la cara interna de los muslos, suelen ser enfermedades que no dan dolor. Son unas pápulas, ¿sí? Unas ronchitas que tienen un centro en la parte superior, es decir, parecen donitas. Si uno las ve con una lupa, son como si fueran muchas donitas juntas, que generalmente no duelen, pero que generan mucha inquietud por el paciente. Claro. Entonces el paciente suele manipularlas, que las quiere exprimir, que las quiere arrancar, que la arranca, error, porque las autoinocula. Y entonces empiezan a aparecer en muchas partes del área que se tocan, ¿sí? Y entonces la enfermedad se hace muy extensa. Es una enfermedad que puede ser relativamente sencilla e inclusive autolimitada, porque habla la literatura que son enfermedades que se pueden limitar. Si tú las dejas, desaparecen en 6 meses hasta 2 años. Sí, claro, es mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Es mejor recibir tratamiento, pero pueden llegar a desaparecer. Pero sin embargo, si se automanipulan, pues se pueden contaminar y se pueden perpetuar y estar constantemente saliendo en diferentes áreas del área de la zona genital, ¿no? Entonces es una enfermedad por un virus que se transmite por contacto sexual, por contacto directo, pero también a través de objetos, como puede ser toallas, como puede ser sábanas, sí, que estén contaminadas. Prendas, todo este tipo de cosas también puede ser. Sí, también prendas de ropa. Doctor, mencionaba que en los niños también se puede dar. En los niños también se puede dar, fíjate, pero esta enfermedad por virus se debe mucho en las edades de menores de 10 años de edad, se debe mucho en las escuelas que se combinan ahí, se comparten sus juguetes, los niños tienen contacto directo frecuentemente cuando están jugando, pero también en la casa se puede contaminar si hay algún objeto contaminado de algún adulto, algún objeto, alguna toalla, alguna ropa, se puede contaminar hacia los niños también. ¿Cuál es el procedimiento para erradicarlas? Fíjate que te decía, como es una enfermedad autoinoculable, lo primero, el diagnóstico es muy sencillo, el diagnóstico es visual. Generalmente los expertos, los urólogos que nos dedicamos a esto y los dermatólogos también, hacemos el diagnóstico muy fácil porque son lesiones, insisto, patognomónicas muy fácilmente identificables, muy fácilmente, no se confunden con otro tipo de enfermedades. Sin embargo, las opciones son varias. Se pueden utilizar el curetaje, que significa, hay un equipo especial, como unas agujitas donde uno saca el centro de esa lesión. ¡Órale! Y con eso se va eliminando. Se puede fulgurar, se puede utilizar nitrógeno, se puede utilizar láser, se puede utilizar también soluciones quelantes, soluciones que se aplican sobre la lesión para que se vaya destruyendo. Hay muchas opciones. ¿De qué dependen las opciones? Primero depende de la zona donde se encuentran, ¿no? En el área genital, generalmente yo lo que hago es curetaje o con fulguración, es lo que yo habitualmente hago con un láser para destruirlas, ¿sí? Pero depende de la zona, depende de la edad del paciente, porque algunas, si son muy vastas, hay que ponerse un poquito de anestesia porque estarlas destruyendo le puede ser un poquito incómodo. Si son niños igual, hay que utilizar anestesia, ¿no? Entonces depende de la zona y depende de la experiencia del médico. El médico lo que prefiera puede ser una alternativa, ¿no? En este caso, doctor, puede llegar a, si no se trata a tiempo, puede ser más peligrosa, convertirse en peligrosa. Fíjate que no es una enfermedad mortal. Sin embargo, la pregunta está interesante porque siempre nuestra obligación como médicos, cuando vemos una enfermedad como molusco contagioso, tenemos que investigar el resto de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de enfermedades se ven muy floridamente, cuando son muy extensas, en pacientes inmunodeprimidos.
Esto es pacientes, por ejemplo, que sean diabéticos, pacientes que tengan algún tratamiento oncológico, por ejemplo, que tengan quimioterapia, pacientes con inmunodeficiencia adquirida con SIDA, son pacientes que pueden tener más este tipo de lesiones. Entonces, una parte de la investigación importante es, me llega un paciente con molusco contagioso, hago el diagnóstico y dentro de las cosas que tenemos que hacer es pedirles un perfil de enfermedades de transmisión sexual. Tenemos que ver que no haya herpes, hepatitis, sífilis, SIDA, clamidia, micoplasma, etc. Todo un panel que se denomina así de enfermedades de transmisión sexual que nos pueden eliminar otras causas que estén detrás del molusco contagioso. ¿Qué pasa cuando se presenta este molusco, pero a lo mejor el paciente está infectado también con otra enfermedad de transmisión sexual? Bueno, evidentemente hay que tratar las dos enfermedades, ¿no? Generalmente, si hubiese una enfermedad de inmunodeficiencia adquirida, las lesiones pueden ser más floridas y son muy recidivantes, o sea, destruye unas, aparecen otras, destruye unas, aparecen otras, ¿no? Pero no pasa de ahí con el molusco contagioso. La enfermedad de fondo, que en este caso si fuese una enfermedad de inmunodeficiencia adquirida, pues esa sí requiere todavía una estrategia mucho más compleja de medicamentos para atenderla, ¿no? La enfermedad de fondo también es importante, ¿no? En el caso, perdón, del diabético, pues atender su diabetes, porque hay muchos pacientes diabéticos muy mal controlados, muy mal compensados, que tienen N cantidad de enfermedades en su organismo e inclusive en la piel. Es muy común que, me desvío un poquito del tema, pero es muy común que veamos pacientes con problemas de genitales en consulta, yo lo veo mucho, pacientes con infecciones frecuentes y resulta que son diabéticos y no lo saben. Y así hacemos el diagnóstico porque nos llama la atención lo florido de las enfermedades y dice, a ver, espérame tantito, ¿te has hecho alguna vez alguna evaluación médica? Y resulta no, les hacemos un panel de salud y resulta que son diabéticos y no lo saben. Es muy común ver eso. Oiga, doctor, vaya, de repente ya cuando a lo mejor le eliminas estos moluscos, ¿pueden volver a aparecer? Fíjate, buena pregunta, es buena pregunta. Generalmente en los niños no suele aparecer porque generan una inmunidad contra la enfermedad. En el adulto sí puede llegar a volver a aparecer si se vuelve a estar contaminando porque se considera una enfermedad de transmisión sexual. Luego entonces obviamente el preservativo es una alternativa para poder evitar la enfermedad, pero no lo cubre al 100% porque recordemos que obviamente el preservativo nada más cubre el área del pene, el área genital. No cubre el área del pubis ni el resto del área. Y ahí también puede aparecer en el pubis, en el abdomen, en la cara interna de los muslos. Entonces, bueno, ahí la actividad sexual monogámica es lo que se recomienda, el uso del preservativo como medios de prevención. Sin embargo, puede aparecer si se está contaminando uno constantemente como con los métodos, con los medios que habíamos platicado, ¿no? ¿Esta enfermedad es propia del hombre? No, puede aparecer en el hombre, en la mujer, puede aparecer en el área genital, puede aparecer también en el área perianal también. Sí. ¿Los son síntomas, doctor? ¿Va a ser solamente molestia o que vamos a verlas? Se van a ver. O sea, ahí la clásica lesión, es una lesión redondita, perlita, o sea, como blanquita, con un centro umbilicado. Es todo. No arde, no duele, no da comezón, ni nada. El problema es la manipulación. El problema es la manipulación del propio paciente que pretende quitarlas y las autoinocula, las infecta. Nos toca mucho ver molusco contagioso infectado porque la manipulan y entonces se agrega alguna infección y entonces hay que tratar la infección, hay que tratar el molusco y bueno, se va complicando un poquito más. No hay como acudir con el urólogo para que te haga un examen. Es muy importante porque son lesiones que se pueden confundir. Nos toca mucho, desafortunadamente, que este tipo de lesiones las pueden llegar a confundir el médico que no tenga experiencia con este tipo de lesiones con otra cosa, les dan tratamiento para otra cosa y sigue la enfermedad, sigue la enfermedad, sigue la enfermedad. Yo creo que aquí la premisa es, veo alguna lesión en mi área genital, soy sospechoso o puedo tener el riesgo de tener una enfermedad de transmisión sexual, tengo que acudir con el especialista para tener una evaluación médica. ¿Algo más que tengamos que saber sobre este molusco, doctor? Pues yo creo que lo más importante, ya lo dijimos, que es la prevención. La no manipulación, eso es algo que yo insisto mucho con mis pacientes. Casi todos hacen algo, o sea, casi todos les inquieta. Se les inquieta la lesión y dice uno, pues yo me la apachurro o me la exprimo, ¿no? Entonces, no manipular es una premisa, no manipular las lesiones, mejor dejemos que el médico haga el diagnóstico
y si tienen tratamiento, como en el caso del molusco contagioso, tiene curación. Perfecto. Pues no hay como ir con el experto, como ya lo mencionamos, para que nos haga un examen, para que valore nuestra salud y, por supuesto, evitar más riesgos. Es el molusco contagioso, el del que hablamos hoy, para que estén muy atentos, por favor, con el doctor Juan Antonio Ramírez. ¿Dónde lo podemos seguir, doctor? Nosotros estamos en nuestra página de Facebook, tenemos nuestra webpage también que sale en pantallas y nuestros teléfonos, el 900-7143 y 634-6202. Estamos en la zona del Río, ahí para servirles. Perfecto. Pues ahí está la información, ya queda en nosotros, por favor. Hay que acudir al médico. Doctor, muchas gracias. No, a ti, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y volvemos.